La Zona Cero. Las exploraciones a lo largo de todos los siglos han sido impulsadas por el afán de aventura, pero también por el afán de encontrar tesoros ocultos. Aquellos exploradores venían de tierras muy pobres y además llenas de hambre, y buscaban el oro. El oro siempre. Los venecianos buscaban el oro oriental, y los españoles acaso buscaban el oro de las Indias. Pues esta noche vamos a buscar el Dorado, la famosa región, el famoso país, la famosa ciudad del Dorado, aquella que provocó tantos muertos, aquella que provocó que los exploradores españoles en el siglo XVI buscaran nuevas fronteras, siempre en pos de la leyenda. Como leyendas son ya nuestros queridos asesores. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Fenomenal. Y aquí tenemos al explorador Carlos Canales, que si fuera del siglo XVI sería un conquistador. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, buenas noches, estaría por verse eso. Estaría por verse. Bueno, pues queridos, vamos a buscar tesoros esta noche, vamos a buscar un par de ellos por lo menos, lo que nos dé tiempo, pero el Dorado será el principal leitmotiv de nuestros monográficos Zona Cero, además de un tesoro muy curioso, que ese debemos buscarlo, Carlos, en Canadá, ¿no? Oak Island. Sí, no, Oak Island, en la isla del Roble, en la Nueva Escocia, uno de los sitios para mí más misteriosos del mundo, porque la verdad es que tiene tal cúmulo de leyendas en un espacio tan pequeñito que la verdad es que nos da para no un programa, sino para 2 o 3. La verdad es que me imagino que para muchos oyentes Oak Island, la isla del Roble, no será un sitio muy conocido, pero la verdad es que encierra un misterio próximo, en el sentido que es un misterio conocido y que se puede investigar. De hecho, quien lo está investigando hoy en día, pero que además resume en cierto modo como todo lo que es el mito de la búsqueda del tesoro perdido unido a las leyendas de exploraciones perdidas. O sea, es algo fascinante. Jesús, el misterio de la isla del Roble es uno de los misterios más curiosos, más secretos, más fascinantes, pero si buscamos en la geografía del mundo podemos encontrar miles como él, ¿no? Hay miles. Lo que le hace atractivo a Oak Island es la isla del Roble. Está situada en la costa este, cerca de la costa este de Canadá, porque estamos hablando de una isla. Le hace atractivo el que es un tesoro todavía no encontrado. Es uno de esos, el Dorado, ¿no?, que todavía el misterio pervive, y muchísimos buscadores de tesoros pues están como locos intentando desentrañar lo que hay en el fondo de ese misterioso pozo que ya desde el siglo XVIII pues trae de cabeza a más de un explorador. Así como otros lugares sí se han encontrado los tesoros, o sencillamente existe la evidencia de que no hay nada, son los múltiples, el Dorado, ¿no?, los múltiples lugares donde la tradición y la leyenda ha ubicado algunos de estos tesoros, algunas veces fabulosos y encantados. Pues bueno, con Oak Island nos encontramos, ya te digo, con ese mito que todavía sigue vivo, ¿no? Desde el año 1795, cuando 3 jóvenes empiezan a desentrañar el misterio de este posible tesoro, que no olvidemos, estamos hablando de una isla repleta de leyendas donde los bucaneros y los piratas dejaban ahí también sus riquezas, y donde los espíritus y los duendes pues dicen que también son custodios de las riquezas de su suelo. Bueno, pues todo ese es el escenario que sirvió para que estos 3 chavalillos, una tarde de verano de 1795, empezaran a hilvanar lo que hasta ahora sigue siendo un misterio fascinante, porque todavía no se sabe lo que hay dentro de ese pozo del dinero, como se llama popularmente a Oak Island, la isla del Roble. Pero ¿cómo, Carlos? ¿Que la isla del Roble era como una especie de isla de la Tortuga, pero más al norte? Sí, además no era la única. Aunque es poco conocido, la mayor parte de los piratas anglosajones, voy a decir anglosajones de manera genérica, porque muchos eran holandeses o franceses, pero vamos, los grandes capitanes piratas anglosajones de principios del XVIII, los que siguieron a Roberts, al famoso pirata Roberts, el primero que hizo la bandera negra con las calaveras, la verdad es que los que siguen a Roberts y al Venganza de la Reina Ana, que es el nombre que le da a su barco, eligieron las costas de Charleston y del norte de Georgia para refugiarse. Por esa manera amenazaban de una manera mucho más cómoda el tráfico transatlántico desde Inglaterra. Algunos llegaron mucho más al norte porque ofrecía ciertas ventajas. Primero, costas boscosas muy grandes en extensión, fondeaderos estupendos donde pasar desapercibidos sin grandes problemas, una escasa población, y además población de habla británica, con lo cual era fácil contactar con la gente que vive allí y ayudarles o utilizarles como intermediarios en el tráfico de las mercancías robadas y pirateadas. Humo escondite para acechar la navegación mercante que entraba por el San Lorenzo o más al sur, hacia donde hoy está Nueva York y New Jersey, y además tenía una enorme ventaja: era una zona militarmente muy activa, porque se encontraba muy cerca, Nueva Escocia está muy cerca de la fortaleza francesa de Louisbourg, que era la fortaleza principal de entrada al San Lorenzo para proteger Montreal y Quebec. Los ingleses tomaron durante el siglo XVIII Louisbourg varias veces. Lo que ocurre
que hasta final de la Guerra de los 7 Años no lo consiguen de una manera definitiva. El hecho conocido de que todo ese entramado de islas boscosas del noreste norteamericano sirviera a los piratas. Digo piratas porque eran piratas propiamente dichos, y no se trata aquí de corsarios, eran piratas en el sentido de la Isla del Tesoro. Y además nunca mejor dicho lo de la Isla del Tesoro, porque solamente falta que lo señalen con una X. Sí. El caso es que la leyenda de la Isla del Roble, de Oak Island, está muy vinculada a la existencia de las tradiciones de piratas en principios del siglo XVIII. Y se habla de un pozo, el famoso Pozo del Dinero, en el cual se decía que los bucaneros y que por los piratas de la época habían ocultado un gigantesco tesoro. Pero aquí, que era una especie de caja de ahorros, ¿no? Sí, claro, es una especie de pozo profundo en el cual, de difícil acceso, protegido por robles, donde se decía que se podía perfectamente haber escondido un tesoro. Como ahora veremos, hay pruebas que parecen indicar que así fue. Pero hay algo mejor todavía. Y es que, además de eso, Oak Island forma parte de una de las leyendas, bueno, más que leyenda, de uno de los puntos de investigación más sofisticados que hay ahora mismo sobre la presencia europea en América del Norte antes de Colón. Y es que parece haber sido el punto de atraque de algún tipo de naves, veleros occidentales en la primera mitad del siglo XV y los últimos años del siglo XIV. Naves que procedían de Escocia y de una expedición de la cual hablaremos, dirigida por el príncipe Henry Sinclair, que era el soberano de las Orcadas, el conde de las Orcadas, y que parece haber llevado una expedición de templaria a algunas zonas del norte de América, en los que dejó un rastro intensísimo que ahora se está estudiando con gran profundidad, porque esta vez sí que parece que va en serio. Esta vez sí que parece que se pueden encontrar serios rastros o indicios de presencia europea en América del Norte antes de Colón. Antes hablabas, Jesús, de 3 jovenzuelos que en 1795 se toparon con la leyenda. Exactamente, porque la historia es, ya te digo, que es fascinante y es para escribir tú un relato, y son historias verídicas. Aquí ya no estamos hablando de leyendas, de todo lo que ha acontecido con este tesoro, con este supuesto tesoro, porque todavía no se sabe lo que puede haber ahí, y puede haber riquezas incalculables. Estos 3 jóvenes canadienses, llamados John Smith, Anthony Vaughan y Daniel McGuinness, son los que reman. Siempre hay un John Smith, ¿eh? Siempre hay un John Smith. Qué curioso, ¿cómo no llamarse? Esto de las sincronicidades sería para estudiarlo seriamente también en este caso, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que están remando con una pequeña canoa y llegan hasta a la pequeña isla de la isla del Roble, junto a la costa este de Canadá. Bueno, allí se encuentran con un círculo de tierra al lado de un árbol que tenía todos los indicios de haber sido removida. Y ahí empiezan a excavar con picos y palas. Tras excavar unos 80 centímetros de tierra, aparece una capa de losas que les impide seguir. Bueno, estos chavalillos con eso no se arredran y dicen vamos a seguir, quitan las losas y continúan excavando. Y solo van encontrando tierra y más tierra y más tierra, así hasta los 3 metros de profundidad. Pero esa vez se encuentran con unos grandes troncos de roble, que es lo que les impide de nuevo el avance, ya que estaban, bueno, pues totalmente empecinados en seguir, ¿no?, la excavación. Y así continúan y ven que tiene forma de un pozo circular con paredes de arcilla. Consiguen quitar estos grandes troncos de roble y siguen otros 3 metros más de profundidad hasta que se vuelven a encontrar con nuevos troncos que vuelven a entorpecer el buen ritmo de la excavación, y así lo dejan. Lo dejan porque ven que con el pico y la pala no es suficiente, lo tapan como mejor pueden para que no sea notado y empiezan a buscar más ayuda. Pero una ayuda que no llega hasta 9 años más tarde. Ya estamos hablando de 1804, cuando estos 3 jóvenes, que ya no son tan jóvenes, ya estaban más talluditos, se empeñan en desentrañar el enigma del pozo misterioso, como así le empiezan a denominar, ¿no? Y en esta ocasión estaban pues mejor pertrechados. Ya empiezan a contar con la ayuda de un tal Simeon Lins, que les ayuda económicamente y también con maquinaria. Y bueno, y se ponen a proseguir la obra donde la dejaron. Total, apenas habían arañado nada y pensaban que ya ahí estaría el famoso cofre del tesoro de los piratas, porque hasta ese momento se pensaba que podrían haber sido los piratas los artífices. Pero ojo, había un dato que se demostró que no podían ser piratas. Y te digo, prosiguen la obra en la misma fase en la que habían dejado. Justo a cada 3 metros aparece una nueva capa de troncos cubiertos de arcilla. Y algo más todavía, algo que les intriga, y es que los sedimentos que rellenaban el espacio entre los leños, entre estos leños distintos cada 3 metros, eran de distinta naturaleza. Tan pronto era carbón vegetal, como había arena de playa, grava, fibra de coco, etcétera, etcétera. O sea, que el que lo había hecho se había tomado todas las molestias. Lo de la fibra de coco es para notar, ¿eh? Es para notar. Estamos hablando de Canadá. El hecho es que llegan a los 27 metros de profundidad. Y ahí es donde surge entre los escombros una losa de pórfido repleta de extraños signos en el lado inferior de esta especie de lápida o de losa.
son signos que son incapaces de descifrar. Recordemos a los oyentes que esto no es leyenda, estos son datos reales. Estos son datos. Sí. Lo cuento como si fuera una película, pero realmente sigo pues la película cronológica de los hechos. Bueno, el hecho es que un misterio se junta a otro misterio, porque claro, el pórfido es un mineral prácticamente imposible de encontrar en América. Aquí se cae por su propio peso la tesis de los piratas o de los bucaneros, porque esto evidenciaba que el autor del pozo misterioso trajo este material de algún lugar de Europa o de Asia. El pórfido es lo que recubre la tumba de Napoleón, creo recordar, ¿no? Efectivamente. Y ahora viene un detalle muy interesante francés. Cuando a finales de los años 80, ya estamos hablando de hace unos años, se vuelven a abrir nuevas investigaciones sobre Oak Island, hay una cosa que llama la atención, y es que en uno de los manuscritos que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, del primer viaje de Champlain, del primer gran navegante francés que llega a Canadá, él habla, al llegar a la isla del Roble, justamente enfrente de una cadena de ríos auríferos, en un sitio que él llama La Cruz, lo cual no deja de ser curioso. Es como una marca, es decir, cuando dicen que falta la X en el plano, pues es que parece chaposta. Y él habla de la existencia, le llama la atención, que donde luego se descubriría el Pozo del Dinero, había amontonamientos de robles que no encajaban con el resto del paisaje. Es decir, Champlain venía de una zona de bosques profundos, es decir, venía de Bretaña. Y le llama la atención la disposición regular de los árboles, porque él se da cuenta inmediatamente de que los árboles, al menos los de esa isla, han sido plantados para servir al hombre. Dice, bueno, los han podido plantar los indios, pudiera ser. Pero hay otra cosa que a los franceses les llama más la atención todavía. 100 años después, los Corus des Bois y los corredores del bosque, los franceses especializados en combatir la penetración inglesa en las colonias del Canadá, están acostumbrados a moverse entre los árboles como una manera de protección del hombre, es decir, son gente que vive en el bosque, se quedaban veces durante meses. Sin embargo, la disposición de los árboles de la isla del Roble carecía absolutamente de la lógica del bosque natural y no les permitía, de hecho ni siquiera lo consideraron como un posible punto de defensa para bloquear la boca del San Lorenzo, porque era excesivamente parecido, como dijo un general francés, a un jardín de Versalles. Y no era precisamente silvicultura en el 18, ¿no? Ya el cálculo es muy claro, es decir, a finales del siglo XVIII, unos años antes, medio siglo antes de que se produzca el descubrimiento, un oficial francés dice que al menos, los más jóvenes de los robles tienen como mínimo 200 años. Y por la posición de las inundaciones, dice una frase genial. Dice, porque hasta que demuestre de alguien lo contrario, las bellotas no flotan. Las bellotas no flotan. Porque claro, él encuentra sedimentos de robles debajo. Y le recordaba al recién construido Palacio de Versalles. Claro, dicen, esto tiene una disposición regular que parece más un jardín que un bosque natural. Entonces, si no es un bosque natural, ¿quién plantó robles allí? Y ahora viene lo bueno. Hace solamente 6 años se descubrió justo enfrente, es decir, en la costa de la isla del Roble, en la parte que da a Nueva Escocia, es decir, la parte que da hacia la costa, es decir, en el fondeadero, unas huellas de lo que podía ser un muelle de roble. Pero ese muelle de roble, que estaba ligeramente sumergido, presentaba algo muy curioso, presentaba marcas. Pero a diferencia de las que va a comentar Jesús ahora, estas sí eran reconocibles, porque se sabía lo que marcaban, números romanos. A ver, Jesús, vamos a esas marcas rápidamente. Como ves, es un nuevo misterio, ¿no?, el que acaba de contar Carlos, que es añadir a una pequeña isla, ¿no? Eso es lo sorprendente, que en tan pocos metros cuadrados existe tal cúmulo de parque temático del misterio, vamos. Que hubiera elegido esa isla. ¿Qué extensión tiene la...? No se sabe exactamente, pero debe tener unos 5 kilómetros cuadrados, no mucho más. De largo más no llega a 6. Sí. Y entonces eso es lo sorprendente. Alguien eligió deliberadamente aquel lugar para hacer esa disposición primero con los robles, esa especie plantarlos artificialmente, y después depositar allí lo que es un tesoro increíble, donde todavía se está buscando qué puede ser aquello, donde lo de las riquezas incalculables es lo de menos, porque se supone que hay algo más. Bueno, ¿qué ocurre con esta lápida famosa de pórfido, repleta de extraños signos? Pues ocurre que la olvidan, sencillamente no les interesa, no es oro, no es plata, y la dejan de lado. Y aquí hago, si quieres, me salto cronológicamente los hechos para después volver. Lo que ocurre es que esta losa de pórfido, a mediados del siglo XIX, ni más ni menos, se sabe que fue expuesta en Halifax. Y un profesor de idiomas dijo haber descifrado el mensaje, porque hasta ese momento ni se habían preocupado. Vieron que eran unos signos rarísimos, no se sabía de qué iba, y por supuesto no tenía nada que ver con la gente que vivía en los alrededores de esa isla. Y este profesor de idiomas dijo que este mensaje, leyendo esa inscripción, comentaba o decía algo así como 10
pies más abajo, recordemos que un pie equivale a unos 30 centímetros, 10 pies más abajo, 2 millones de libras. Claro, esto lo descubre a mediados del siglo XIX. El hecho es que la piedra fue vista por última vez a principios de este siglo, del siglo XX, y la inscripción ya estaba también totalmente borrada, según dijo uno de los testigos presenciales. Así que nadie ha logrado hallar la piedra desde entonces, y esa inscripción, que sí tenemos los caracteres, pues por desgracia la piedra ha desaparecido y los caracteres ahí están siendo investigados. La última teoría que yo conozco es que dice que son símbolos tuaregs y que por ahí podría interpretarse. Pero desde luego, corramos un tupido velo con la losa de pórfido, porque ese era uno de los impedimentos, uno de los muchos, que impedían a estos chavalillos, ya no tan chavales, proseguir su búsqueda. Y nos habíamos quedado a los 27 metros de profundidad, porque cuando llegan a los 33 metros de profundidad... Que, por cierto, me gustaría que un oyente calculara lo que son 33 metros de profundidad. Imaginamos aquí a los tres chavalucos, ya con unos brazos estupendos. Ya con máquinas, con algo más, más potente para poder excavar, pero aquí empieza lo bueno. Porque ya pensaban que estaban cerca, y hombre, después de 33 metros de profundidad algo ya tiene que aparecer, ¿no? Ya habían quitado bastantes losas, se habían quitado troncos de roble, habían quitado pues capas de arcilla, de fibra de coco, etcétera. Y a los 33 metros el pozo se anegó de agua de mar. Y en un instante, además. De tal forma que el operario que estaba excavando en el fondo, pues gritó encima, antes de que le sacaran vivo y coleando, gritó que había encontrado algo sólido. Ya tocaba ahí con su pala algo sólido y que abarcaba toda la superficie del pozo. Y en ese momento se creyó que era un cofre por las características del sonido y de la madera, algo sólido que era aquello, ¿no? Y en ese momento entró el agua. Y en ese momento entró el agua, o sea, era una trampa perfecta. Sí, exactamente igual que las de Indiana Jones. Por desgracia, el agua, sí. O sea, para que se activara un pozo subterráneo que al romper la protección de roble entraba agua automáticamente en el pozo. Es decir, que había canalizaciones que estaban directamente dirigidas hacia el mar. Bueno, pero tenemos un dato, sabemos la ubicación, sabemos el sitio. No, si el tío está ahí ya señalado, o sea, además es una atracción turística. Pero mira los 30 metros. Continuamos, porque bueno, el pozo casi ahoga a uno de los operarios, pero tampoco pasa nada, ¿no? El hecho es que el agua y el barro pues no dejan ver con claridad si era un cofre o a saber qué era. Otros dicen que sonaba metálico, pero bueno, se sabe que era un objeto sólido. Y bueno, pues le tienen que sacar rápidamente al operario y al día siguiente vuelven allí, como no, pues ya con una bomba para drenar el fondo, ¿no? Y nada, la bomba no para de sacar agua y agua hasta que explota la bomba. Porque esa cantidad de agua aquella era inmensa. Es cuando se empiezan a dar cuenta de que ahí hay una canalización directamente del mar. Estaban bombeando el Atlántico y claro, no acaban nunca. En fin, llegan a la conclusión que el constructor del pozo había previsto todas las opciones. O sea, diseñó una compleja red de túneles que conectaban su construcción pues con el fondo del océano para impedir el trabajo de los buscadores, de los futuros buscadores de tesoros. Y el punto clave estaba en esos 33 metros de profundidad. Así que hasta en esa época ya no pudieron hacer nada y años después no se les ocurre otra cosa que hacer un pozo paralelo para cuando llegan a esta determinada profundidad, 33 metros, hacer una canalización para intentar sacar todo el agua de ese pozo. Conclusión, anegan los dos pozos y mueren 6 personas. Claro, pero mis queridos caballeros, nadie esconde un tesoro pensando que no lo va a recuperar algún día. No, es que no parece ser el objetivo. El objetivo parece que lo encuentres cuando tengas que encontrarlo. Claro. Por eso ya se empieza a sospechar de que a lo mejor riquezas materiales no hay. Es decir, ¿quién hizo una labor de ingeniería tan perfecta como esta, ¿no? Para al final llegar a unas conclusiones como muy evidentes. Es decir, ¿cómo en el siglo, vamos a poner 17, porque parece que desde ahí procedería este pozo, como en el siglo XVII pudo haber alguien que tuviera una tecnología incapaz de que en el siglo XX podamos desentrañar ese misterio? Bueno, ¿y cómo nadie echa mano de los holandeses y hace unos folders por allí? La verdad es que, bueno, hay dos problemas. Pregunta ingenua. Primero, la isla es una pequeña montaña, sí, con lo cual la posición del Pozo del Dinero está construida en una zona de caída. Aunque es un bosque natural, artificialmente tocado, para evitar precisamente la caída de barro y la negación global de todo el punto, si está todo pensado. Está pensada la posibilidad de la nieve, de las caídas de lluvia, de que el barro obture las entradas, de la excavación en paralelo, de los movimientos de tierra, es decir, de la posición incluso del viento y del humo. Es decir, está todo absolutamente estudiado como una obra de ingeniería tridimensional de al menos 50 o 60 metros de profundidad, que debería tener por lo menos en el alcance de la lógica del diseño otros 25 metros en círculo alrededor de lo que es el espacio del diámetro del pozo. Eso es algo tan absolutamente difícil de diseñar que la verdad es que incluso en los intentos que se han hecho, ya hay un caso conocidísimo, que es el de Iwo Jima. Los japoneses horadaron un Iwo Jima entero
que es una isla volcánica, pero lo hacían porque tenían dos ventajas esenciales. La primera, no llovía apenas, y lo segundo, era un tipo de roca volcánica muy fácil de penetrar. Es decir, aquí estamos hablando de una construcción increíblemente frágil, que está artificialmente sostenida para que si tú la alteras en algún punto destruya tu intento de penetración, pero no la totalidad de la obra, que sigue manteniéndose globalmente fuerte. Es algo absolutamente fascinante. Bueno, y si ya echamos mano de la rumorología, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, prepárate. Fíjate, los últimos intentos que se han hecho, y son relativamente recientes, fíjate que estamos hablando desde el año 1795 que se está dando vueltas a este misterioso pozo. Los últimos intentos, uno fue en el año 1938 por un ingeniero llamado Edwin Hamilton, que excava hasta los 54 metros de profundidad y sigue sin encontrar nada, sabiendo que todavía continúa 54 metros de profundidad. Y el último que yo conozco es en el año 1971, cuando la compañía Triton Alliance Company sumerge una cámara de televisión submarina, porque claro, a partir de los 50 metros aquello ya estaba todo anegado, ya no había forma de drenar aquello, ¿no? Sumerge una cámara submarina en la cavidad llena de agua y logra unas imágenes reveladoras hasta ese momento, porque lo que muestran esas imágenes es lo que parecen ser tres cofres a una profundidad, pásmate, de 63 metros. A 63 metros. Y junto a esos tres cofres se ha encontrado una mano humana con carne intacta. El problema es que no se ha podido ni subir esos cofres, ni la mano, ni saber a quién podía pertenecer esa mano. Eso es lo último que se sabe. Y se están haciendo mayores obras, porque cuanto más se excava, claro, al estar conectado por distintas galerías al mar, al océano, pues aquello se corre el riesgo de que desaparezca ya definitivamente. Entonces lo que se ha convertido es una atracción turística. Ese es el pozo del misterio. En espera de que alguien consiga saber un sistema para poder sacarlo. Le llaman ya The Money Pit, el pozo del tesoro, y ese es el nombre que recibe del lugar, ¿no? Entonces tenemos imágenes donde se ve ya de forma clara de televisión, está tres cofres y una mano. Y una mano cortada, pero no una mano huesuda, sino dicen que con la carne intacta, o sea, momificada. Momificada. Bueno. ¿Quién ha dejado eso ahí? O sea, es un guiño que ha hecho los posibles constructores de esta obra de ingeniería tremebunda, o a saber qué, pero 63 metros y eso continúa. Es el tamaño de un rascacielos. A ver un momento, Carlos, porque antes has apuntado algo sobre el siglo XV. Claro, esa es la última investigación, que es de 1995. Apuntaba en intentar explicar qué podría haber absolutamente anómalo en ese lugar como para poder llamar la atención de alguien tiempo después para hacer semejante juego de futuro. Claro, ¿quién o quiénes dejaron allí el supuesto tesoro? No, más que el tesoro es quién provocó que ese lugar fuera atractivo para los que construyeron el pozo. Fíjate a lo que se están remontando. Es decir, ¿qué hizo que aquel lugar fuera un lugar mágico para alguien que tiempo después le hizo una especie de broma jeroglífica al futuro de la humanidad? Porque es lo que se trata aparentemente. Bueno, la investigación va en el sentido, sería muy largo de contar porque me sería un programa entero, de las exploraciones llevadas a cabo supuestamente a finales del siglo XIV y principios del XV por los soberanos de las Orcadas, que, por si alguien no lo sabe, fueron los fundadores, sus descendientes, de la masonería escocesa. Y que por entonces todavía eran de procedencia normanda, ¿no? Sí, claro, ellos eran normandos de origen, pero habían sido súbditos de los reyes de Noruega y de Escocia. Sí. En concreto, los Sinclair, Santo Claros, que es un apellido normando francés, que eran los que en aquel entonces gobernaban las Orcadas, habían formado parte del orden del Temple y de hecho fueron los grandes acogedores de los caballeros templarios después de la disolución del orden en Francia, como bien dicen muchas tradiciones y mitos que vinculan a ese hecho el nacimiento de la masonería escocesa. Bueno, el hecho cierto es que Henry de Sinclair, uno de los soberanos de las Orcadas, parece ser que pudo haber llevado a cabo un cierto número de expediciones hacia ese territorio. Y en concreto el fondeadero lo hizo en algún punto, construyó una especie de muelle de acogida para naves de carga en la propia isla del Roble, en Oak Island, y un poco más al sur en Cabo Bretón. Y ahí viene la historia, es decir, en Cabo Bretón se ha descubierto una culebrina aparentemente italiana del siglo XIV. Y precisamente Cabo Bretón. Claro. Es decir, Cabo Bretón es como llamaron los marinos franceses cuando lo convirtieron en una de las posiciones avanzadas frente a la América inglesa. Lo interesante del asunto de si de verdad Henry de Sinclair llegó a América, que bueno, no vamos ahora a contar toda la historia, pero digamos que la capilla Rosling en Escocia, quien quiera puede acercarse a ver cómo hay un trozo de maíz esculpido en el siglo XIV.
Pero bueno, detalles aparte, de esos que son difíciles uno par, pero de los pobre de los Cristóbal, duros. pobre Cristóbal. La verdad es que la historia de la navegación... Ahí estaría posiblemente una de las ubicaciones de ese mítico tesoro templario. Claro, es uno de los posibles lugares. En lo que llevamos de temporada ya hemos tumbado lo de Cristóbal Colón, yo creo que en 4 o 5 ocasiones. Es que no tiene una importancia el descubrimiento. Yo tengo recogido 15 exploraciones distintas antes de que llegara Colón. 15. Sí, pero claro, todas sean ciertas. pero bien lo que iba a decir Carlos, que lo de Cristóbal Colón es lo oficial. Claro, ¿no? sí, no, pero es que es el descubridor de verdad. O sea, esto es otra historia. Esto es de historia porque al parecer cuando, bueno, sería, ya he dicho que sería muy largo de contar, pero cuando... Sí, volvamos a Sinclair. La aparente llegada nórdica de los Sinclair no son capaces de establecer una comunicación fluida. De hecho, hay problemas de guerra en las Orcadas y eso, bueno, rompe en cierto modo la navegación, que llega a ser, según hay en algunos magníficos libros como La Espada y el Grial, casi hasta semi-regular. Parece ser que pudo ser uno de los puntos de enterramiento de algo muy, muy, muy valioso que quisieron sacar de Europa a cualquier precio. Atiza. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Yo no lo sé, pero alguien se molestó en construir un túnel ramificado de 63 metros de profundidad en una isla desolada en el norte de Canadá, de plantar robles en una disposición regular que frenara las mareas y la caída de los sedimentos cuando llovía, capaz de inundarse por fases cuando alguien iba llegando a los puntos necesarios, con la utilización de maquinaria ya seria y sofisticada en el siglo XIX y que ha llegado incluso a ser filmado por televisión en los últimos años, pero que se sigue sin poder llegar. No me digas que esa historia empieza en el sur de Francia. Pues sí, sí empieza en el sur de Francia, pero sería muy largo de contar. Sí, exactamente, si tiramos del hilo, pero el hecho es que ahí está ese pozo. Qué curioso todo, que es el cómo se va mejor, enlazando todo. el secreto mejor guardado de Oak Island. Un secreto que ahí permanece, por eso yo creo que era interesante contar toda esta historia, además con cierto detalle, porque eso es uno de los El Dorado, de los muchos El Dorados que hay, pero que todavía sigue permaneciendo vivo. A mí lo que me fascina de la Isla del Roble es cómo se ha podido llegar en la última década, porque estamos dando datos de los últimos años, a encontrar, tirando del hilo, como tú dices, una historia absolutamente fascinante, bueno, que es la de la exploración de los mares nórdicos por parte de descendientes de la Orden Templaria. Es algo fascinante. Pues ahí está la isla a disposición de los futuros turistas que vayan a ver, ¿no? No, desde luego que lo explotan, no te creas, ahí en Nueva Escocia ya lo están explotando bien. ¿No? Entonces están en los destinos de Canadá, ¿no? Sí, ahí, lo que pasa es que, claro, ahora mismo para nosotros no es demasiado turístico, pero bueno, para mucha gente va allí, lo que pasa es que solo se puede ver, pero cualquiera se mete ahí a 63 metros de profundidad. Pero desde luego ahí es uno de esos misterios vivos. Para que te den la mano. Eso, que te den la mano. A ver si por fin se encuentra, ¿no? Para que te den la y mano. se localiza la mano. Pues ya ves, amigos, que el continente americano está lleno de El Dorado, ¿verdad? Está lleno de ciudades, regiones, países, tesoros. Siempre el hombre buscando el Dorado, como aquellos exploradores españoles, aquellos conquistadores españoles del 16, que fíjate, Jesús, que buscando el Dorado incluso llegaron a fundar ciudades como Santa Fe de Bogotá, ¿no? Por ejemplo. Claro. Es cierto. Bueno, pero eso pasa casi siempre. Siempre la gente intenta buscar algo, al final de rebote encuentras otras cosas. Recuerdo el caso de Ponce de León cuando estaba buscando la fuente de la eterna juventud. En la Florida. Y ahí también empezó a fundar ciudades. Puerto Rico no fue suficiente para él. Puerto Rico no fue suficiente, sí. Y muchas veces la fiebre del oro y la fiebre de las riquezas excesivas pues da lugar al descubrimiento de enclaves geográficos, pero da lugar también a la muerte física del explorador. Sí, bueno, pues hablaremos de los enclaves llamados El Dorado, porque hay muchos, Colombia, Venezuela, Brasil, hay muchísimos. Esa leyenda de aquel antiguo cacique que se bañaba en el lago, ¿no? En aquel lago de leyenda. La laguna Guatavita, que es uno de los enclaves preciosos y donde yo pude estar hace 6 años. Bueno, y luego recubriste tu cuerpecillo serrano. Recogí, bueno, ahí sí que no me bañé, tengo costumbre por bañarme en todos los lugares que estuve, pero ahí no en el Níger. Pero sí, desde luego es un lugar impresionante y cuando lo ves, es cuando dices, bueno, no me extraña que esto haya podido surgir, ¿no? Toda la leyenda del Dorado, o por lo menos uno de los del Dorado, porque como tú bien dices, se ha ubicado en muchísimos sitios, desde el Bajo Orinoco, pues bueno, hasta las selvas del Brasil, y en lugares como esto, como el lago Guatavita o la laguna Guatavita, porque no llega al lago, ¿no? A 2.400 kilómetros del Amazonas, de los lugares donde se estaba buscando en el Amazonas también el posible dorado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dorados hay muchos, lugares físicos realmente que se llamen o que respondan a ser hombre no hay ninguno, porque está bastante explorado todas esas zonas donde posiblemente se hubiera ubicado la ciudad del oro. Y al final el Dorado, y eso ya lo comentaremos en su día con detalle, era toda una leyenda. El hombre de Dorado, que era el que dio nombre pues a toda la leyenda, que se embadurnaba de oro y después era depositado junto con una serie de ofrendas en una laguna, y se sabe que la laguna de Guatavita era uno de esos lugares. Y también, y no lo olvidemos, este es un apunte que ya quiero hacer aquí, el Dorado también era un estado de conciencia, era el lugar donde la gente, los iniciados,
de muchas de las tribus y no solo de los muiscas, que es donde se ubica ahora la laguna Guatavita, era el lugar donde iban a recogerse, donde ellos estaban en contacto con sus dioses. Por lo tanto, cuando los españoles les hablaban del Dorado, ya no se sabía bien si estaban hablando de un lugar geográfico, que es lo que les emponzoñó un poco las mentes a nuestros conquistadores, o realmente estaban en un lugar encantado y encantador, donde tenían ese contacto con los dioses y donde solo se podía acceder cuando tenías un elevado nivel de espiritualidad. Por ejemplo, Paititi, que estaría en un lugar inaccesible de Perú. Yo recuerdo que en la Real Academia de la Historia me dieron dos obras voluminosas que nos hablaban de la inmigración española a lo largo de los siglos. Bueno, pues en esos libros pude ver cómo las cifras son abrumadoras. Más de 5 millones de españoles han salido del país, han salido de España, pues buscando fortuna, buscando sitios donde asentarse. Pues buena parte de aquellos millones fueron a América y muchos buscando su particular El Dorado, ¿no? Posiblemente la exploración del siglo XVI, la conquista del siglo XVI, no hubiese sido factible de no ser por las promesas de oro que había en los territorios americanos, ¿no? Claro, hombre, eso fue lo que más le motivó. Por supuesto, tú le pones a alguien la zanahoria, ¿no? Al burro la zanahoria, en este caso era el dorado. Y el oro está al alcance de la mano, ¿no? Además, había una serie de razones lógicas para pensar eso. Los indígenas no daban ninguna importancia al oro porque, bueno, consideraban que eran las lágrimas de los dioses, como sí aparece recogido en algunas leyendas, y no daban ninguna importancia porque era muy abundante para ellos. Sin embargo, para los españoles era de una vital trascendencia. Y si no hubiera sido por esa zanahoria, ¿no?, que les pusieron, que esa la búsqueda de esa mítica ciudad en muchísimos lugares, pues posiblemente la fiereza, ¿no?, que tuvieron los españoles para conquistar en tan poco espacio de tiempo, no lo olvidemos, pues hubiera sido otra. Se hubiera ido conquistando, pero no era la motivación evangelizadora, como se nos ha dicho, sino que ese poder ciego que tenían por conseguir una ciudad para enriquecerse con métodos rápidos, de una forma también pues brutal, a base de, ya te digo, de matar a cualquier persona que vieran por medio, pues eso es lo que hizo que, en contrapartida, descubrieran con muchísima rapidez lugares que de otra forma no hubieran llegado. Es decir, esa era una motivación que no sé si nos ha repercutido grandes beneficios, porque sabes que después casi todo ese oro pues era perdido por ahí, o los barcos naufragaban, o sencillamente eran atracados por filibusteros de la más baja condición. Se desperdiciaba sobre todo en Europa, claro, de mala manera. Y eso, fíjate, paradójicamente, que pudo haber sido pues que España hubiera alcanzado el lugar que le hubiera correspondido precisamente por este descubrimiento, ¿no?, que tuvo Cristóbal Colón. Sin embargo, no subió para nada. Eso lo explicó muy bien un embajador veneciano en España, que dijo en el siglo XVII que el oro para España era como un tejado de caída libre en el cual llovía y llovía constantemente y nunca se quedaba con una gota. Bueno, el embajador veneciano, ya sabes que los venecianos buscaban como locos el oro oriental, después del libro de las maravillas de Marco Polo. Sí, pero había dificultades. Que también habló de algún El Dorado, ¿no?, en Cifango. Sí, estaba pensando ahora mismo que Jesús ha tocado un tema fundamental, que es lo del reino del espíritu, no el reino material, y que eso curiosamente obedece a los propios españoles. Es que estaba pensando que tengo delante una crónica de 1669 de Juan de Velasco, que dice que Paititi, hablaba por supuesto del reino mágico de Paititi, fue fundado por los incas, pero estos monarcas destronados sabían ocultarlo a la vista de los españoles gracias a poderosos encantamientos. Ya ponía sobre aviso a los conquistadores de que no había nada que encontrar, porque lo que hubiera que encontrar era invisible. Es decir, algo así como unir fantasía y realidad me parece magnífico. Queridos amigos, como dijo aquel viejo historiador, dice, para una mejor conquista no hay nada como motivar a la tripulación. Si esta tripulación va motivada, el asunto está hecho. Y además, el hecho cierto es que la hazaña de Cortés, al principio de todo, disparó ya de tal manera la imaginación de todos los que le siguieron el siglo siguiente. No, que eso lo diga también a los exploradores. Que ya no había manera de California también, con la fiebre del oro. Estaba acordando de Vázquez de Coronado dando la vuelta por todo Estados Unidos. Pues nuestro monográfico Zona Cero, hoy con esta historia tan curiosa, tan sugerente. Oak Island, la isla del roble, ahí está, en Canadá, esperando a aquel que quiera descubrir el fantástico tesoro en el concepto más amplio de la palabra, que pues se pueda encontrar allí. Vamos a ver qué nos deparan las nuevas investigaciones y los tiempos futuros. Los buscadores de tesoros pues están como locos intentando desentrañar lo que hay en el fondo de ese misterioso pozo que ya desde el siglo XVIII pues trae de cabeza a más de un explorador. Así como otros lugares sí se han encontrado los tesoros, o sencillamente existe la evidencia de que no hay nada, son los múltiples El Dorado, ¿no?, los múltiples lugares donde la tradición y la leyenda ha ubicado algunos de estos tesoros, algunas veces fabulosos y encantados. Pues bueno, con Oak Island nos encontramos, ya te digo, con ese mito que todavía sigue vivo, ¿no?, desde el año 1795, cuando 3 jóvenes empiezan a desentrañar el misterio de este posible tesoro, que no olvidemos, estamos hablando de una isla
repleta de leyendas donde los bucaneros y los piratas dejaban ahí también sus riquezas y donde los espíritus y los duendes... Pues... Los asesores, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Fenomenal. Y aquí tenemos al explorador Carlos Canales, que si fuera del siglo XVI sería un conquistador. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, buenas noches, estaría por verse eso. Estaría por verse. Bueno, pues queridos, vamos a buscar tesoros esta noche, vamos a buscar un par de ellos por lo menos, lo que nos dé tiempo, pero el dorado será el principal leitmotiv de nuestros monográficos Zona Cero, además de un tesoro muy curioso, que ese debemos buscarlo, Carlos, en Canadá, ¿no? Oak Island. Sí, en Oak Island, en la isla del Roble, en la Nueva Escocia, uno de los sitios para mí más misteriosos del mundo, porque la verdad es que tiene tal cúmulo de leyendas en un espacio tan pequeñito que la verdad es que nos da para no un programa, sino para 2 o 3. La verdad es que me imagino que para muchos oyentes Oak Island, la isla del Roble, no será un sitio muy conocido, pero la verdad es que encierra un misterio próximo, en el sentido que es un misterio conocido y que se puede investigar. De hecho, quien lo está investigando hoy en día, pero que además resume en cierto modo como todo lo que es el mito de la búsqueda del tesoro perdido unido a las leyendas de exploraciones perdidas. O sea, es algo fascinante. Jesús, el misterio de la isla del Roble es uno de los misterios más curiosos, más secretos, más fascinantes, pero si buscamos en la geografía del mundo podemos encontrar miles como él, ¿no? Hay miles. Lo que le hace atractivo a Oak Island es la isla del Roble, está situada en la costa este, cerca de la costa este de Canadá, porque estamos hablando de una isla. Le hace atractivo el que es un tesoro todavía no encontrado. Es uno de esos, el dorado, ¿no?, que todavía el misterio pervive, y muchísimos búsquetes que también son custodios de las riquezas de su suelo. Bueno, pues todo ese es el escenario que sirvió para que estos 3 chavalillos, una tarde de verano de 1795, empezaran a hilvanar lo que hasta ahora sigue siendo un misterio fascinante, porque todavía no se sabe lo que hay dentro de ese pozo del dinero, como se llama popularmente a Oak Island, la isla del Roble. Pero ¿cómo, Carlos? ¿Que la isla del Roble era como una especie de isla de la Tortuga, pero más al norte? Sí, además no era la única. Aunque es poco conocido, la mayor parte de los piratas anglosajones, voy a decir anglosajones de manera genérica, porque muchos eran holandeses o franceses, pero vamos, los grandes capitanes piratas anglosajones de principios del 18, los que siguieron a Roberts, al famoso pirata Roberts, el primero que hizo la bandera negra con las calaveras, la verdad es que los que siguen a Roberts y al Venganza de la Reina Ana... La Zona Cero. Las exploraciones a lo largo de todos los siglos han sido impulsadas por el afán de aventura, pero también por el afán de encontrar tesoros ocultos. Aquellos exploradores venían de tierras muy pobres y además llenas de hambre, y buscaban el oro. El oro siempre. Los venecianos buscaban el oro oriental, y los españoles acaso buscaban el oro de las Indias. Pues esta noche vamos a buscar el Dorado, la famosa región, el famoso país, la famosa ciudad del Dorado, aquella que provocó tantos muertos, aquella que provocó que los exploradores españoles en el siglo XVI buscaran nuevas fronteras, siempre en pos de la leyenda. Como leyendas son ya nuestros